A ver, chiquillos. Ya. Continuamos entonces. Ya, como les estaba diciendo yo, teníamos operaciones contrarias. La operación contraria de la suma o opuestas de la suma es la resta. De la multiplicación es la división. De las potencias son las raíces. De las exponentes, la exponencial es el logaritmo. Entonces ahora vamos a conocer un poco sobre la función logarítmica. Y para eso vamos a acordarnos que estas se escriben así. Y es logaritmo de base A de X. Eso es lo mismo que si nosotros viéramos esa misma X que está ahí, va a ser igual a la base A elevado a un I. Lo contrario, eso es igual que esto. ¿Ya? Si se cumple de que yo puedo calcular, puedo trabajar con los logaritmos y si no, no puedo trabajar con ese logaritmo porque quiere decir que no existe. ¿Ya? Por eso les decía, es harta materia, pero lo vamos a tratar de hacer lo más chiquitito posible, solamente llegar a conocer ese gráfico para que los puedan distinguir. Solamente lleguemos a eso. No nos metamos en resolver un montón, porque nos va a complicar la vida. Aquí dice, y es igual al logaritmo de base A de X. Si es que yo logro que X sea igual que A elevado a SI, puedo trabajar. Entonces, después de ver eso, nosotros vamos a tratar de hacer el gráfico raro que aparece en el libro, donde aquí me aparece el tiempo y acá me aparecía la cantidad de bacterias, ¿cierto? Bacterias no, pues en este caso eran algas. 4, 5, 6. Algas y aquí estaba el tiempo. Los mismos que estábamos graficando acá, en donde graficábamos acá las algas y acá abajo teníamos el tiempo, lo vamos a hacer en este lado de acá. Pero lo vamos a dibujar de al revés. Atravesamos los grafiquitos. Acá abajo decíamos, donde teníamos aquí que 2 elevado a 0 era 1, entonces buscábamos en el 0 el 1, ahora vamos a buscar en el 1, que debería estar por aquí, el 0. Puntito. Donde teníamos, y en el 1 teníamos el 2, ahora es el 2 en el 1. Y así sucesivamente llegábamos a que graficamos nosotros en el 8, graficamos el 256, el 8 está acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a hacer otras rayitas entre medio porque ya me quedaron muy separadas. El 256, 100, 200, 250 y 6. De aquí tengo que llegar hasta el 8. Y el 512, 3, 4, 5, 512 era en el 9. Acá nuestro gráfico tocaba casi tocaba esa rayita y subía. En este otro caso, en el contrario, va a casi tocar la línea de la I. Ahí. Mi pulso, mi pulso, mi pulso. Y se va a alejar para acá. Este gráfico que es así,
Es lo contrario a este gráfico que está acá, ¿cierto? Son exactamente los mismos datos. Exactamente los mismos datos, solamente que uno tiene, cambiamos los ejes. El eje de las X acá tenía el tiempo y acá el tiempo está en el eje Y. ¿Ya? Solo eso. Esta función que va así, hacia arriba, o de arriba hacia abajo en otros casos, es exponencial. Y esta función que va así, sin tocar este eje y hacia arriba, es logarítmica. Gran diferencia. ¿Ya? Y eso es lo que les quiero que me entiendan. Solamente los grafiquitos. El gráfico de las funciones exponenciales tiene asíntota en los ejes de las X horizontales. Siempre va a haber uno que nos va a ser tocado. Puede ser, normalmente cuando es solamente un numerito elevado a algo, va a ser el eje X, el 0 ahí, ese. Y lo mismo acá, este. Pero de repente, cuando nos agreguen más algo, estos se van a ir corriendo. Para allá, para acá, aquí también, para arriba, para abajo. Pero la gran diferencia es esa, y son lo contrario. Si en una pregunta les dicen cuál es el gráfico opuesto, ustedes van a, de la exponencial, ustedes tienen que encontrar el logarítmico atravesadito. Solamente la gran diferencia entre estas dos es eso, la forma en que fueron dibujadas. Si yo logro cambiarla, dar vuelta a esto, puedo resolverlo igual. No necesito que ustedes se esfuercen en buscar un montón de cosas para poder resolverlos. Tampoco vamos a ver los logaritmos porque es harta información, ¿ya? Como les decía delante, quiero que veamos y me entiendan que hay diferencias en cómo los graficamos, cómo van a quedar nuestros dibujitos. Porque la mayoría de las veces lo que nos preguntan en las pruebas es, te hacen un montón de gráficos y te dicen que tú digas cuál es el cuadrático o cuál es el gráfico de velocidad y de tiempo, que esas son líneas derechas normalmente, son puras líneas, no afín, la otra, lineales, gráficos lineales. Así que esa es la gran diferencia. No, por el momento, no necesito que calculen un montón, solo que los puedan ubicar, conocer cómo van a quedar. ¿Me entendiste, Luis? Algo. Algo. Ya, con eso yo me Quedé, conformo. quedé con una duda. Dime. Quedé con una duda porque usted sacó el primer punto, ¿cierto? Hay un puntito ahí. Y después sacó el punto del 512. ¿Por qué el Porque colocar estos 512 otros, en todas va a tener que ir así como con el final, el segundo punto? para que se vea nomás, porque estos de aquí, si tú te das cuenta, el 1, el 2, el 4, el 8, el 64, están todos dentro de este pedacito de aquí, entre la primera línea, entre los 100. Entonces aquí que yo colocara un montón de puntitos, era como mucho, y además de que mi pulso no me da para tirarme justo por encima de los puntitos después. Ah, No es por por eso otra cosa. quedé con la duda con el 512, por eso me quedé metido con Por eso. eso me tiré directo para estos dos, porque son más grandes y se pueden ver. Pero lo importante es que tú entiendas que cómo es la curva. No, no, sí, ahí Entonces, tú lo entendí eso, encontrando solamente tenía la duda del 512, el punto. un punto de acá atrás, sea el que sea que encuentres, y estos dos siempre los vas a tener que tener, el del 0 y el del 1, sí o sí, porque eso no es necesario que los calcules, los tienes ahí automático. Entonces, con que calcules uno para acá atrás, después tú tiráis la línea por donde pase, pero ¿cachai? Que va para allá nomás. Claro pero las pruebas van a estar los gráficos así hechos, o uno igual ahí va a tener que hacer un gráfico. La verdad no lo sé porque las pruebas de ustedes son exámenes libres, no son pruebas que hagamos nosotros como profe. Entonces son otros profesores los que hacen esas pruebas.
Pero no creo que te vayan a hacer un gráfico gigante con un montón de cosas. Lo encuentro inverosímil, bastante fuera de nuestra realidad. Lo importante es conocerlo. Yo creo que si es que nos van a hacer ejercicios de esto, van a hacer algo así como que reconozcas qué tipo de gráfico es, o si es creciente o decreciente. Más que eso, no creo que nos puedan preguntar porque no es, te podría decir que ni siquiera en clases con los alumnos uno pregunta tanto, estando en clase constante todos los días con ellos. Bueno, gracias por sacarme la duda. Normalmente, eso es de mi parte, cuando he estado con alumnos adultos, los chicos de la nocturna, con conocerlo, con saber, poder encontrar algunos puntos, estamos listos. Con los chicos del liceo, que están estudiando a full todo el día, con ellos sí uno resuelve ejercicios y todo, pero un par de problemas, más los problemas que tienen que resolver ellos como independientes, no es que sean un montón de cosas, cuando ya entran a la universidad y son un montón. Y ahí no te dan un ejercicio de tarea, te dan una guía, 50, de ahí para arriba. Pero, como te digo, yo dudo que algún profesor quiera hacerles una prueba donde los haga resolver todo este ejercicio, por ejemplo. Pero sí que ustedes puedan identificarlo. Eso yo creo que sí va. Pero es materia que aparece dentro de la tabla de contenidos del año, entonces por esa razón deben por lo menos ser nombrados, que los ubiquen, que los conozcan. Es más, eso de saber de que son opuestos, operaciones opuestas, y de que esta es una opuesta de esta de acá, es muy importante. Esta parte de aquí. Porque siempre eso sí lo pueden preguntar. Ya, a ver, ¿qué era lo que estábamos haciendo nosotros? Resolviendo este ejercicio. Hicimos este, que tenía la cantidad de algas y los tiempos. Para acá. Tiene que quedar para el otro lado. ¿Qué nos interesa? Que con esto ustedes puedan entender que esta de acá, si nosotros las viéramos así, es una función logarítmica y la anterior era una función exponencial. Después en el libro, página 29, continúa con la materia. Aquí explican un poco cómo resolver algunos ejercicios. También nos indica aquí cuando son creciente o decreciente. Esta función, cuando sea, empezamos aquí abajito y vamos creciendo hacia allá, creciente. Si va hacia abajo, así como está la línea azul acá, esta es decreciente. ¿Cuándo va a ser decreciente? Aquí un dato importante lo vamos a escribir al tiro. Cuando estas tengan aquí un número en la letra A, un número positivo, esto es creciente. Y cuando un número entero grande, mayor que 1, cuando este numerito de aquí sea más chiquitito que 1, o sea, una fracción como está aquí, más chiquitito que 1, va a ser decreciente. Cuando aquí abajo haya una fracción o un decimal, como está aquí en el dibujito. ¿Ya? Eso, dato importante. De repente te pueden preguntar algo así. ¿Qué es esta? O te pueden poner dos, una más arriba y una más abajo de estas mismas igualitas y decirte cuál es más conveniente o en cuál crecieron más las algas. Siempre que sea esta, va creciendo. Si es esta, se va disminuyendo. Aquí algo se está muriendo. Y en esta algo se está reproduciendo. Si lo vemos en nuestra vida diaria. Aquí están los hongos en el baño cuando no se hace el aseo.
y aquí después de que le pusieron cloro. Una cosa súper natural, pero ahí están, en esas curvitas. ¿Ya? Cuando nos enfermamos, lo mismo. También van a estar así. Y lo mismo que les acabo de decir. Cuando ese numerito sea más grande de 1 o cuando ese numerito esté más chiquitito de 1, van a estar aquí. Decreciente, el numerito de ahí abajo, en el que está en la base del logaritmo, es más chiquitito que 1. Creciente, ese numerito es más grande. ¿Qué otro dato? Dominio y recorrido. De eso no nos hemos acordado. Dominio y recorrido. Estas funciones logarítmicas, su dominio, o sea, ¿con qué numeritos empezamos? Empezamos desde el 0 al positivo. Ese es el dominio. Los enteros, no enteros, los reales positivos, desde el 0 para acá. Y el recorrido también van a ser todos, porque podemos encontrar un número súper chiquitito para acá y este de acá. Crece y crece. Así que eso es importante. El dominio son los reales positivos y el recorrido, las respuestas, son todos, pues hay positivos y hay negativos. En la anterior, en la que estaban acá, teníamos, en estas exponenciales, teníamos que el dominio, por donde empezábamos, son todos los números, todos, 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 pero el recorrido eran en este caso solo los positivos. Para arriba, del 0 para arriba. Son al revés de las exponenciales. Exponencial y logarítmica, damos vuelta a esos datitos. La otra palabra rara que van a encontrar en este y que pueden preguntarles son las asíntotas. Yo recién se las nombré, pero no les dije qué eran. Una asíntota es la línea que pasa muy cerquita, pero no la tocan. En este caso, de aquí tenemos graficada la función logarítmica, está en el eje de las y, ¿vieron? Pasa al ladito la raya, pero en ningún momento la toca. No llega a estar ahí, en ese, cuando x sea 0. No la alcanza a tocar. Esa es la más cercana. Y en la exponencial sería esta, la asíntota. A no ser que nosotros le pusiéramos más algo y la cambiamos al numerito que está más abajito de ese más. O menos, si la bajamos, también. Pero siempre va a ser el numerito que está casi tocando y no le alcanza a tocar. Es una palabra rara, pero que la suelen preguntar. Un dato que hay que saber. Y siguen habiendo ejercicios. Normalmente estos los usan con calculadora y en las pruebas nosotros sabemos que no podemos usar calculadora, por lo tanto, por eso les digo yo, es difícil que les pregunten un ejercicio de estos porque no son del uso diario. ¿Vieron? Nos piden un logaritmo de algún número, nos va a salir algo raro, rarísimo. Así que ¿para qué ahora estarse preocupando de eso? Más que nada de identificar los pasos como justito. ¿Ya? Entender el gráfico y encontrar esos números que son como siempre, el 0 y el 1, cuidadito con ellos. Son los primeros que tienen que saber. Y ahí vienen ejercicios. Estos son hartos usados con, mira, medicamentos. Todo eso se ocupa con este tipo de funciones. Si vemos aquí una que dice 2 por 10 elevado a menos 5, habla de presiones, de sonares, ondas de sonido, y ahí están los logaritmos entre medio. Entonces, eso no, de verdad,
Dudo que alguien les vaya a hacer una prueba donde les meta un ejercicio que tengan que resolver acerca de estos ejercicios. Más que nada, quédense con lo que es gráfico y los puntitos específicos. Reconocer que los recorridos siempre van a ser esos, positivos para lo que es logaritmo. Siempre el recorrido son los positivos, una función logarítmica. Y el dominio son todos. Así que eso, chiquillos. Aquí vienen más acerca de exponenciales. Así que el que tenga bastante ánimo tiene harto para acá para ir observando en el libro. Estas son las que vimos en la clase anterior. Pero misma idea. Aquí está cuando más se abren las líneas, por qué, dónde, cómo. Pero es lo mismo. Tener cuidado con eso. Aquí en la actividad 9, cuando son crecientes, cuando son decrecientes. En las funciones exponenciales yo le dije que cuando el número, la base sea más grande que 1, era creciente, y cuando la base estaba entre 0 y 1, era decreciente. Perdón. Fue sin querer queriendo. Y a pinchar aquí, pinché en el micrófono. Así que eso son los mismos datos. Esa parte de ahí la pueden resolver. Ese gráfico igual lo pueden resolver. Sin necesidad de hacer un montón de cálculos. Tranquilitos nomás, lo más sencillo posible. Y eso queda de tarea. Lo que puedan resolver de las siguientes páginas. Ya. A ver en este de aquí. Vamos a hacer crecer un poquitito más el dibujito. ¿Se ve bien el dibujo, no? No, No se se ve. ve. Nada. ¿De verdad? Nada, solamente se ve usted. Oh, qué fome. Se, se salió el pantalla. Estoy loca, perdón. Ya les estaba diciendo que en las siguientes páginas hay ejercicios para que vayan mirando. Varios. Hay algunos que pueden resolver que están cómodos, sencillitos. Hay números raros, pero no se estresen por eso. Vayan con lo justo y necesario. Y llegué a esta página. Ahora sí se ve, ¿cierto? Sí, ahora se ve. Ya, la página 44 hay ejercicios que se pueden resolver sin problema. Y ahora estamos en la página 45.
Dice, en relación con la gráfica de la recta y es igual a X. ¿Cuál es esa? ¿De qué color? ¿Verde, azul o negra? ¿Cuál de esas tres gráficas, de esas tres líneas, es una recta? La negra, La negra. ¿Qué tipo de gráfica es esa? ¿De qué función? lineal, Lineal. Muy bien. ¿Qué se puede concluir respecto de la curva verde y la morada? Que son las dos decrecientes. Ya, muy bien. Sí, las dos son decrecientes. ¿Qué más? que son afín, No. Solamente tenemos esta que es lineal. No hay ninguna fin, no hay ninguna otra línea derechita, derechita, recta que pase por aquí. Esta de aquí, la verde, mira, dice y es igual a 0,5 elevado a x. ¿Qué tipo de función es? De las que vimos hoy día, ¿es exponencial o es logarítmica? Logarítmica. ¿Seguro? ¿La verde? Mira, la verde dice que y es igual a 0,5 elevado a x. Y la azul dice que y es igual al logaritmo de base 0,5 de x. Por lo tanto, esta azulita es logarítmica y la verde es exponencial. Después yo me fijo, acá dice 0,5 elevado a x y acá dice base 0,5 y el resultado es x. Son los mismos. Recuerden que yo les dije que eran los mismos datos, que se daban vuelta. ¿Ya? Entonces, esta y esta, mira, el 1 pasó aquí, 0,1, y acá es 1,0. Son los mismos puntitos. Después encontramos que aquí está el punto que tienen en común. Y ese punto yo lo veo aquí. Por lo tanto, esta con respecto a esta son opuestas. ¿Ya? Y están lo mismo, pero cuando los dibujaron hicieron lo mismo que hicimos nosotros. ¿Se acuerdan que dibujamos una así y después la dimos vuelta para el otro lado? Lo mismo pasó con ellos. Esta, que está con asíntota aquí en esta línea, ahora en este caso la asíntota la tiene acá. Son opuestas. Van a tener la misma abertura entre ellas aquí. Así y así. Si yo busco este puntito al revés, que este vendría siendo un 0,25 más o menos, coma 2, entonces yo busco acá el 2 y me di a dar 0,25 también, pero al revés. El mismo puntito dibujado del otro modo. Nos da vuelta. Si me voy a esta de acá, también tenemos una recta que es y es igual a x, función lineal. Y si me fijo en los puntitos de acá, esta línea verde que dice que y es igual a 2 elevado a x, tiene asíntota aquí. ¿Y es creciente o decreciente? Creciente.
creciente, va hacia arriba. Esta de acá tiene asíntota acá. ¿Es creciente o decreciente? Creciente igual. Creciente igual. Y acá me dice que en la línea azul y es igual al logaritmo de base 2, resultado x de x. ¿Ya? Por lo tanto, son igualitas igual. Tengo el 2 elevado a x, me tiene que dar y. 2 elevado a x me tiene que dar y. También son opuestas. Y también me pueden preguntar por los numeritos. En el 0 está el 1. En el 1 está el 0. Están al frente. Si me fijo, como aquí era el 2 elevado a x, nosotros dijimos que cuando sea con el 1, me tenía que dar justo el 2, está dibujado ahí. Esos dos puntitos eran los que podíamos pillar facilito. Acá también. Tengo el 2,1. En este caso, el 1,2 en las verdes, el 2,1 en la azul. Son los mismos puntos. Tienen la misma distancia de aquí que de aquí a acá. Si me preguntaran, y esta es una pregunta que les pueden hacer, les muestran este gráfico y le preguntan qué distancia hay entre esta y esta, así, en línea recta. Y aquí ustedes tienen que decir que siempre que atraviesen aquí una perpendicular a la y igual a x, debe darme la misma distancia en toda la recta, siempre. Porque son opuestas, ¿ya? Y más que nada las ocupan para eso. Son funciones inversas u opuestas. En una, el recorrido es algo y en la otra, ese es el recorrido y el otro es el dominio. ¿Vieron? Se dan vuelta. Eso es un dato muy importante en las inversas. Este cuadrito. Siempre van a ser así. Van a tener los mismos datos en una que en otra y sus respuestas van a ser cruzaditas. Por eso se ven. Y eso es lo más básico que tenemos que entender y comprender. Más que calcular. ¿Ya? Voy a buscarles algunos videos y les voy a mandar, pero que sean sencillos, no con tanto cálculo. Otro dato importante es este. Cuando les colocan eso f a la menos 1, están buscando la inversa. Y ustedes van a saber siempre que la inversa de una función logarítmica es una función exponencial y la inversa de una exponencial es una logarítmica. ¿Ya? Así que ese cuadrito es muy importante, estudiarlo, tenerlo como clarito. Se ve raro, tiene letras raras que nos cuestan leer, es cierto. ¿Ya? La función exponencial y la función logarítmica son funciones inversas. La función inversa de f de x corresponde a una función g de x que al evaluar el elemento f de x se obtiene x, de tal forma que g de f de x es igual a x. Harto enredado, ¿cierto? Siempre y cuando se cumpla que el recorrido de la función sea el dominio de la otra función y el dominio de esa función sea el recorrido de la inversa. Esto se dan vuelta, dominio y recorrido. Yo eso se lo explicaba en delante cuando les dije que en los gráficos, siempre que veíamos la exponencial, que es esta de acá arriba, por ejemplo, decimos nosotros que su dominio son todos los reales, todos, desde el negativo hasta el positivo. Pero su recorrido son solamente los números positivos, de aquí para arriba, porque no me toca el 0, de ahí para arriba. En cambio, en esta de acá, mi dominio son todos los positivos ahora y mi recorrido son todos los reales. Ahí están, es lo mismo, pero al revés. ¿Ya?
¿Me logran entender en un poquitito por lo menos? ¿Y logran distinguir las curvitas que son distintas? Solo eso necesito, chicos. No un montón de cosas. Que sean capaces de conocerlas y ubicarlas después. Estamos trabajando para eso, profesor. Todos trabajamos para eso. Tranqui. Se puede. Pregunta número 1. Autoevaluación. Me incluyo. ¿Reconozco características de una función lineal? ¿Qué me dicen ustedes? Función lineal, acuérdense. ¿Cuáles eran esas? Las que pasaban por el 0, 0. Ya pasaban por el 0, 0. ¿Otra más? ¿Qué otra característica tenían? Que son líneas rectas. Son líneas rectas. Bien. ¿Ya? Lo entendimos. Estamos claros. Reconozco características de una función afín. Esas son las que no pasan por el centro, por el 0, 0. No pasan por el 0, 0. ¿Ya? También son líneas rectas. Ya. Aparte de esas características, nosotros decíamos que una se escribía como f es igual a m de x y la otra era f es igual a m de x más algún numerito. Y en ese numerito cruzaban la línea de las y. Esas eran las características. Características de una función cuadrática. ¿Cuáles eran esas? ¿Qué forma tenía la función cuadrática? ¿Cómo se llamaba esa figurita? Una función Potencial. así. Una parábola. Y teníamos 4 diferentes dibujitos. Sabíamos que cuando era abierta hacia arriba, cuando era abierta hacia abajo. Y ahí la íbamos ubicando en diferentes partes, ¿se acuerdan? Esas son, solo eso. No necesitan más que recordarse cómo se hacían las figuritas. Teníamos que unas no tocaban el eje X, otras sí. Teníamos que una lo tocaban justo en el 0, 0 y solo ahí, en ningún otro lado, y otras que lo tocaban ahí y en otra parte más. Esos dibujitos que los hicimos con el video y con la tarea de la clase anterior. 2 para atrás, 3 para atrás. Esas características más que nada. Ahora, características de la función logarítmica, ahí decíamos que eran que... mira, y las características que nos faltaron anterior. Las anteriores eran dominio todos los reales, recorrido todos los reales. Y en la cuadrática era dominio todos los reales, el recorrido dependía de cuál era su máximo o mínimo. De ahí hacia el resto, para arriba o para abajo. En la logarítmica tenemos que su dominio van a ser normalmente los positivos, a no ser que nos coloquen más algo o menos algo que la hagan mover. Dominio, todos los positivos. Recorrido, todo el eje. ¿Ya? Todos los números. Después, ¿cuál otra teníamos en las logarítmicas de propiedades? Era que tenían una asíntota, ¿cierto? Que era una línea que llegaban al ladito, pero no la alcanzaban a tocar. Esa característica es importante, conocerla y recordarla. Y después sabíamos que para que sean crecientes, la base tenía que ser más grande que 1 era, ya se me olvidó. Y para que sean decrecientes hacia abajo, la base, o sea, la letra A, no la base,
El subíndice tenía que estar entre el 0 y el 1. 0 y 1 eran decrecientes. Si era sobre el 1, eran crecientes. Esas eran las características. En exponencial, ¿cuáles eran las características de la exponencial? ¿Quién me ayuda? Y ya se me están olvidando. Las características de la exponencial también eran que también tenía una asíntota y que estas o estaban sobre el eje x0, el eje de las x, así, o podían estar acá abajo también. Pero para que estén acá arriba, A, o sea, la base tenía que ser positiva. Para que estén acá abajo, la base tiene que ser con negativo. Después teníamos que para que sean creciente, él tenía que ser la base entre mayor que 1. Para que sean decreciente, entre el 0 y el 1. O sea, chiquititos, fracciones o decimales chiquitillos. Esas eran las características que les dije que anoten. Pero con eso está toda la materia. ¿Se dan cuenta? Más que nada reconocerlas. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Resuelvo problemas aplicando distintas funciones? Depende de ustedes. Estas características tenemos que ser capaces de reconocerlas porque las hemos visto en clases. Son como los torpedos o resúmenes que dijimos que íbamos a ir haciendo. Eso. Los problemas, ahí va a depender mucho de cuánto ejercicio hagamos. Van a haber algunos que sí van a poder resolver varios problemas, otros que solamente de alguna clase, pero eso es personal. ¿Ya? Y la última pregunta era, ¿comprendo el concepto de función inversa? Que fueron lo que vimos al final, de que el logarítmico era inverso del exponencial y que tenía que ver en que cambiábamos los dominios y los recorridos y con eso la hacíamos inversa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Resolver y avanzar con el librito. Resolver todo lo que podamos. Si hay muchas dudas, escriban de verdad. Y vamos reconociendo bien esa materia. Sé que es harto, pero sé que pueden avanzar a su ritmo, siempre. Acá viene el resumen. Lo mismo que decíamos recién. ¿Qué tipo de función es esta? Ayúdenme. ¿Qué tipo de función? Ese dibujito así. Hemos visto lineal, afín, constante, cuadrática, logarítmica, exponencial. Y hablamos un poco de la función potencia igual. Logarítmica. Seguro que esa de aquí, mira, es logarítmica. Una cuadrática. ¿Alguien da más? Cuadrática. Cuadrática, pues mira, es una parábola. Y tiene un mínimo, que es el numerito de más abajo, que en la primera parte decrece, llegó al mínimo y empieza a crecer. Y esta es ese tipo. Después tenemos acá que son el dominio o la preimagen o el primer conjunto, conjunto de salida, todos esos nombres que le dimos. Y el recorrido, que es a dónde llegamos, a qué numeritos nos fuimos. ¿Ya? Y este es un diagrama de Venn que les había explicado yo y que era una forma también de ver las funciones. Teníamos varias, los diagramas, los gráficos, las tablitas.
Ya está avisando que se va a terminar la clase. Por Dios, qué peleador, computador. Todo eso lo hemos estudiado. Deberían ser capaces de entender entre una y otra. Tranquilos y relajados. No tienen por qué pensar en un montón de cosas al mismo tiempo. Lo mínimo. Aquí vienen propiedades de los logaritmos que no las estudiamos, que tienen que ir viendo de a poco. Aquí hay función logarítmica. Todos los reales, pero el dominio aquí, díganme. ¿Cuál es el dominio de esta? De cualquiera de las dos, la azul o la roja. El dominio es de donde nacen. En la línea de las X, miren, en esta. Partimos del 0, todos los positivos, ¿cierto? El dominio va de aquí para acá, todos los positivos. El recorrido tiene que ver con esto. Y aquí en el recorrido son todos. Aquí ustedes me pueden decir que la roja es una función creciente o decreciente. 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 Fíjense, B, o sea, la base, es más chiquitita que 1. Y en esta de aquí para arriba, la azulita, Creciente. creciente. B, la que está ahí abajito, el subíndice, es más grande que 1. Siempre para que sea creciente, este numerito que está es más grande que 1. Siempre que sea decreciente, ese numerito de ahí abajo es más chiquitito que 1. Acá tenemos en función cuadrática, abierta para arriba, la azul, abierta para abajo, la roja. Pueden encontrar aquí igual que aquí decrece, llegó al mínimo, crece. Esta otra va creciendo, llega al máximo, decrece. ¿Qué otra cosa más pueden ver aquí? Que tiene un eje de simetría que está justo en el I, porque el máximo y el mínimo están en el I. Esta están ambas una contra la otra, digamos casi, pero no son opuestas. ¿Y qué más pueden ver aquí? Los signos. Siempre que las X estén acompañadas con un negativo, ustedes van a decir que está abierta para arriba o para abajo. Cuando tiene negativo, abierta hacia abajo. Cuando las X cuadradas están positivas, abierta hacia arriba. Eso se puede ver ahí. Hay su dominio y su recorrido. El dominio son todos los reales, aquí. El recorrido de la roja va a estar entre el 1 y todos los negativos. O sea, empiezo del menos infinito negativo hasta el 1, ¿no? En la roja. Siempre que sean con negativo, empezamos en el menos hasta el número del máximo. ¿Ya? Y en la otra al revés. Desde el mínimo hasta el máximo positivo. ¿Cuál otra nos queda? La exponencial. ¿Qué me dicen ahí? La línea roja en esta. ¿Es creciente o decreciente? En esta de aquí. Creciente. Vamos a hacerla crecer un poquitito más para que la vean bien. Esta, exponencial. La línea roja. ¿Crece o decrece? ¿Crece, profe? ¿La roja? Recuerden que cuando crece, empezó acá en chiquitito y va creciendo. Mientras más grande es la X, más grande es la Y. Entonces la roja es decreciente. La roja es decreciente. Achica en vez de crecer.
se parece la palabra, creciente y decreciente, solamente por el D me cambia todo el sistema. Pero ahí la decreciente no está pasando hacia abajo del dominio por... Recuerden que tiene una asíntota, esta llega hasta ahí, más abajito no va a llegar. No va a pasar de esta línea. Y lo otro es que aquí en el dibujo está raro porque como que la subieron para arriba y debería ser casi más parejita para acá. Como que el dibujante tiene el mismo pulso que yo. Le cuesta un poquito. Pero esa es la tabla de resumen de la materia. Y eso es más o menos lo que tiene que estar clarito. ¿Ya? Hasta esa página. 47. En la 48 viene una evaluación que toma en cuenta todo lo que hemos visto, una mini prueba. Intenten resolverla lo que puedan. Tiene que ver con todo. Hay harto que es mucho cálculo, pero normalmente ustedes encontrando datitos ahí los pueden resolver. Estos son ejercicios de prueba. Con intereses es harto. Así que calmado nomás, lo que puedan hacer. ¿Ya? Ahí vienen más gráficos. Es identificar más que nada, recuerden. Aquí hay ejercicios, pero la pregunta es, en esta, ¿cuál es el valor de x si f de x es 6? Recordar que tenía que ver con una ecuación que hicimos. Aquí, ¿cuál es exponencial y cuál no? ¿Cuál es creciente y cuál no? Tiene que ver solamente con eso que hablamos, de que las bases sean positivas, sean negativas, sean más grandes que 1, más chicos que 1. Solamente con eso tenemos que encontrar esas respuestas. ¿Ya? Así que intenten resolver esa pruebita. Son hartos ejercicios, pero si se dan cuenta, es viendo lo mismo que estábamos haciendo en clases. ¿Vieron? Sí, este tipo igual es tipo prueba. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la función g de x igual 2 elevado a x? ¿Cuál debería ser? Y ahí me fijo, la base es 2, por lo tanto es mayor que 1, debe ser creciente o decreciente. Y de ahí me acuerdo, el 2 elevado a 0 es 1, el 2 elevado a 1 es 2. Entonces, esos números tienen que estar en mi gráfico. ¿Ya? Así que vean eso, impriman esa pruebita los que no tienen el libro y traten de resolverla. Me la envían para revisarla. Esa es la materia de esta unidad, toda nuestra primera unidad. Página de las pruebas hasta la 53. ¿Ya, chicos? ¿Podrán resolverme la prueba y mandármela? Tratamos de... ¿Sí? ¿De qué página? Mira, las materias son todas desde la primera hasta la... De la 48 es la prueba, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 48, 53 es la prueba.
Hay muchas preguntas que son como esta, donde te escriben un tremendo problema y te dan el gráfico y después te hacen preguntitas. ¿Cuál de estas es verdadera? Y a lo mejor, si uno no aprendió a resolver el ejercicio con el puro gráfico, puede sacar varias dudas. Otras personas no, porque van a llegar a decir, ah, no, tengo que resolverlo y va a empezar a calcular un montón de cosas y va a demorar un montón de tiempo. Pero hay ejercicios que son solamente mirando, tratando de analizar, los encuentras. Como les digo, esas preguntas son tipo prueba, así que están para que veamos en qué nos equivocamos, qué nos falta. Hay algunos que dicen que hay que resolver todo el ejercicio, pero tranquilo, lo que puedan hacer. Aquí hay dos parábolas. Pero dice que esta se trasladó hacia abajo. Esa de ahí. Me corrieron para acá. Entonces me preguntan, ¿cuál es? Entonces yo ahí tengo que ver cómo lo hacía cuando las movíamos. Tenían que tener números muy similares, pero este numerito de aquí tiene que cambiar porque se movió. ¿Cuánto se movió para acá? Y ahí lo calculan. ¿Ya? Eso es la tarea que hay. Dejamos de compartir pantalla. Sí, sí, creo que sí era. Perdón, la cerré. Ya, chiquillos, cuídense, que tengan bonita semana. Vayan resolviendo la prueba y me la van enviando, de verdad, y vamos revisando. ¿Qué más? Como les dije, es lo más cortito posible, no se estresen, no se vayan a meter con que quieren resolver un montón de ejercicios. Inténtenlo tranquilos y háganlo a conciencia, no a la chunte. Ya, cuídense, nos vemos. Muchas gracias, profesora.